todos y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a analizar en profundidad las elecciones presidenciales en Venezuela. Sí, desde luego un tema candente. Nada más y nada menos. Es de que la decisión de Estados Unidos de reconocer a Edmundo González como presidente electo ha generado un auténtico terremoto político. Desde luego es un asunto que tiene la comunidad internacional en vilo. Unas elecciones con denuncias de fraude, un presidente en el poder que se aferra al cargo y un candidato opositor reconocido por Estados Unidos. Vamos, que la cosa está que arde. La verdad es que la situación es de lo más compleja. Totalmente. Para ponerlos en contexto, recordemos que las elecciones se celebraron el 28 de julio de 2024 y Nicolás Maduro fue declarado ganador por las autoridades venezolanas. Pero claro... Ahí está la polémica. Claro. La oposición liderada por Edmundo González ha denunciado un fraude electoral masivo. Y ahora Estados Unidos ha decidido dar un paso al frente y reconocer a González como el legítimo vencedor. Lo que es fascinante de esta situación es que nos recuerda al caso de Juan Guaidó en 2019, ¿no? Pero con algunas diferencias clave. Sí, cuéntanos más. En 2019, Estados Unidos también respaldó a un líder opositor en Venezuela. ¿Recuerdas a Juan Guaidó? Ajá. Pero esta vez no están utilizando el término presidente legítimo para referirse a González. Esto podría indicar un cambio en la estrategia estadounidense. Muy interesante. Hablando de la oposición, ¿qué pruebas han presentado para respaldar su afirmación de que González ganó las elecciones? Pues mira, han publicado en internet cientos de miles de actas de escrutinio de colegios electorales de todo el país. ¿En serio? Sí. Según su análisis, González habría ganado por una mayoría aplastante, superando el 70% de los votos. ¡Wow! Eso es una diferencia enorme. Desde luego, además, organizaciones internacionales como el Centro Carter y la ONU han concluido que los recuentos de votos presentados por la oposición son legítimos. O sea que a pesar de todas estas evidencias, Maduro sigue aferrado al poder. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante esta situación y el reconocimiento de González por parte de Estados Unidos? La verdad es que hay división de opiniones Estados Unidos-España y más de 30 países han reconocido la victoria de González basándose en los datos disponibles. Sin embargo, otros países se muestran más cautelosos y prefieren esperar a ver cómo evoluciona la situación. Claro, es una situación delicada. Sin duda. Por un lado, hay un deseo legítimo de promover la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Por supuesto. Pero por otro, existe el riesgo de que cualquier acción externa pueda agravar la crisis y perjudicar al pueblo venezolano. Totalmente. Y no olvidemos el papel que podrían jugar Rusia y China, que son aliados incondicionales de Maduro. Cualquier aumento de la implicación estadounidense podría generar tensiones con estas potencias. Desde luego es un juego geopolítico de alto riesgo. Y hablando de riesgos, ¿qué nos puedes contar sobre las protestas, las detenciones y la situación de los derechos humanos en Venezuela? Pues la situación es bastante preocupante. Después del anuncio de la victoria de Maduro, se produjeron protestas multitudinarias por todo el país. Y la respuesta del gobierno fue una fuerte represión con detenciones masivas y un uso desproporcionado de la fuerza. ¿Se sabe cuántas personas han sido detenidas? Según Foro Penal, una organización venezolana de derechos humanos, más de 1.800 personas fueron detenidas tras las elecciones, incluyendo a más de 100 menores. Más de 100 menores. Sí, una barbaridad. Aunque recientemente se ha liberado a más de 100 detenidos, muchos siguen en prisión. Es una situación terrible. ¿Hay alguna historia personal que ilustre el costo humano de esta crisis? Hay muchas, pero una que me impactó especialmente es la de María Corina Machado, una figura destacada de la oposición. ¿Qué le pasó? Tuvo que huir y esconderse después de las elecciones por miedo a represalias. Era una figura clave en la organización de la oposición y en la defensa de unas elecciones libres y justas. Y no olvidemos que el propio Edmundo González tuvo que exiliarse a España en septiembre por temor a su seguridad, donde le han concedido asilo. Su plan es regresar a Venezuela para la toma de posesión presidencial programada para el 10 de enero. Exacto. Y esto añade un nuevo factor de incertidumbre y riesgo a una situación ya de por sí volátil. Sin duda es un polvorín a punto de estallar. ¿Qué nos dice todo esto sobre el estado de la democracia y los derechos humanos en Venezuela? Pues sinceramente pinta bastante mal. Las elecciones fraudulentas, la represión de la disidencia y las detenciones arbitrarias. Malas señales. Son todas señales de un régimen autoritario que cada vez tolera menos la oposición y está menos dispuesto a respetar los derechos humanos básicos. Esta situación lleva años cociéndose a fuego lento. Pero ahora con Estados Unidos tomando una postura más firme contra Maduro, ¿crees que hay alguna esperanza de un cambio real? Esa es la pregunta del millón.
Y aquí entra en juego la nueva administración Trump y el probable nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado. Rubio ha sido un crítico acérrimo de la política de Biden hacia Venezuela, argumentando que ha envalentonado a Maduro. Claro, con la llegada de Trump y Rubio podríamos ver un enfoque mucho más agresivo hacia Venezuela. Rubio es conocido por su postura de línea dura en política exterior. Sí, y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Podría Estados Unidos optar por una intervención más directa en Venezuela? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Qué posibilidades hay de que veamos una intervención militar estadounidense en Venezuela? Bueno, es una posibilidad que no se puede descartar por completo, aunque por ahora parece poco probable. Ya. Rubio ha sido muy crítico con Maduro, pero también es consciente de los riesgos que conllevaría una intervención militar. Sería una jugada arriesgada sin duda. Totalmente. Una intervención militar podría ser contraproducente, generando aún más inestabilidad y atrayendo a otras potencias a la región. Entonces, si descartamos la opción militar, ¿qué otras opciones tiene Estados Unidos para presionar a Maduro? Una de las claves a tener en cuenta es la presión diplomática. Estados Unidos podría trabajar con sus aliados para aislar aún más a Venezuela en el escenario internacional, incluso buscando su suspensión de organizaciones internacionales. ¿Y qué papel están jugando otros países de la región? ¿Han apoyado el reconocimiento de González por parte de Estados Unidos? Pues hay un poco de todo. Algunos países como Colombia y Brasil han condenado a Maduro y han expresado su apoyo a González. Pero otros como México mantienen una postura más neutral. Es un complejo entramado geopolítico sin duda. Lo es, y Estados Unidos tendrá que gestionar estas relaciones con mucho cuidado si quiere lograr sus objetivos en Venezuela. En resumen, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, está claro que Estados Unidos ha tomado una postura firme contra Maduro, pero no está claro qué acciones concretas se tomarán a continuación. Maduro se mantiene en el poder a pesar de la presión internacional y de los resultados electorales cuestionados. Y el plan de González de regresar a Venezuela para la toma de posesión del 10 de enero añade otra capa de incertidumbre y riesgo a esta ya complicada situación. Es una situación realmente enredada. Tendremos que esperar a ver cómo se desarrolla todo, pero una cosa está clara, el mundo está observando y lo que está en juego es muy importante. Absolutamente. El futuro de Venezuela y de su pueblo está en la cuerda floja. Seguiremos de cerca esta historia y os mantendremos informados de cualquier novedad importante. Pero por ahora nos dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Será el reconocimiento de Estados Unidos y la posible intensificación de la presión bajo la administración Trump suficiente para forzar un cambio en Venezuela? ¿Qué papel jugarán otros países y organizaciones internacionales en los próximos meses? Son solo algunas de las preguntas que tendremos que ir resolviendo a medida que esta historia se desarrolla. Es una situación compleja con implicaciones de gran alcance y merece nuestra atención continua. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en los últimos acontecimientos en Venezuela. Hasta la próxima, manteneos informados, sed curiosos y como siempre seguir haciendo esas preguntas difíciles. Y no dejéis de buscar conocimiento y comprensión. Así es como damos sentido a un mundo complicado. Y es que fíjate, el momento en que Estados Unidos ha decidido reconocer a González no puede ser más significativo. ¿A qué te refieres? Bueno, piensa que ocurre a pocas semanas de que Donald Trump asuma la presidencia. Y ya ha adelantado que Marco Rubio será su secretario de Estado. Ambos han sido muy críticos con Maduro en el pasado. Este movimiento podría interpretarse como una forma de allanar el camino para una postura más agresiva hacia Venezuela bajo el mandato de Trump. ¿Insinúas que se trata más de un juego político interno en Estados Unidos que de un apoyo real a la democracia en Venezuela? No iría tan lejos. Yo creo que existe un deseo genuino en el gobierno estadounidense, en ambos partidos, de ver una transición democrática en Venezuela. Pero el momento elegido para este anuncio, sin duda, levanta sospechas. Y sugiere que las consideraciones políticas internas podrían estar influyendo en la decisión. Es difícil separar esos factores, ¿verdad? La política exterior siempre está influenciada por la política interna en cierta medida. Volviendo a Venezuela, ¿cuáles son las posibilidades de que Maduro realmente ceda al poder? Pues yo diría que son prácticamente nulas. Maduro ha demostrado ser increíblemente resistente, capeando años de sanciones, presión internacional y disidencia interna. Y también tiene un férreo control sobre el ejército, ¿no? Ese es un factor crucial. Mientras el ejército siga siendo leal a Maduro, es difícil imaginar que se produzca algún cambio. Entonces estamos ante un punto muerto. Presión internacional por un lado e intransigencia de Maduro por otro.
¿Cuál es el resultado más probable en este escenario? Desafortunadamente, creo que el escenario más probable es que continúe el estancamiento a Maduro, se mantiene en el poder Estados Unidos y sus aliados mantienen la presión. Y el pueblo venezolano sigue sufriendo las consecuencias. Es una perspectiva bastante desalentadora. Lo es. Pero creo que es importante recordar que incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza. El pueblo venezolano ha demostrado una increíble resiliencia y un profundo deseo de democracia. Y mientras esa llama de esperanza se mantenga viva, siempre existe la posibilidad de que las cosas cambien para mejor. Cambiando un poco de tema, hablemos de la situación económica en Venezuela. Sabemos que el país lleva años sumido en una profunda crisis con hiperinflación y escasez de productos básicos. ¿Cómo ha afectado esta crisis política a estos problemas? La crisis política ha agravado sin duda los problemas económicos de Venezuela. Las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países han paralizado la industria petrolera, que era la principal fuente de ingresos del país. Y esas sanciones están dirigidas a presionar a Maduro y a su círculo cercano. Esa es la idea. Pero en realidad, quienes están soportando el peso de estas sanciones es el pueblo venezolano. Ellos son los que se enfrentan a la subida desorbitada de los precios, a los estantes vacíos y a la falta de bienes y servicios esenciales. Es una situación trágica. ¿Hay algún indicio de mejora en el frente económico? Bueno, ha habido algunos destellos de esperanza. El gobierno ha flexibilizado algunos controles de divisas, lo que ha ayudado a estabilizar un poco los precios. Y ha habido un ligero repunte en la producción de petróleo. Pero aún queda un largo camino para una recuperación total, ¿no? Por supuesto. La economía venezolana está en un pozo muy profundo y va a requerir un esfuerzo titánico para volver a encarrilarla. No solo se necesita estabilidad política, sino también reformas económicas profundas e inversiones significativas. Y eso va a ser difícil de lograr mientras continúe esta crisis política. Exacto. Las esferas política y económica están estrechamente entrelazadas. Sin una solución al enfrentamiento político es difícil imaginar que Venezuela pueda empezar a abordar sus problemas económicos. ¿Cuáles son entonces los principales retos económicos a los que se enfrenta Venezuela en estos momentos? Bueno, en primer lugar tenemos la hiperinflación. El valor del bolívar venezolano se ha desplomado, haciendo que sea increíblemente difícil para la gente permitirse incluso las necesidades básicas. Es casi como si su dinero no valiera nada. En muchos sentidos así es. La gente ha recurrido al truque o al uso de monedas extranjeras como el dólar estadounidense para poder sobrevivir. ¿Y qué hay de la escasez de productos? Hemos oído historias de gente que tiene dificultades para encontrar comida, medicinas, incluso artículos básicos para el hogar. Sí, esa escasez es un problema muy real. La combinación de mala gestión económica, sanciones y éxodo de trabajadores cualificados ha provocado un colapso de la producción nacional. Muchas fábricas y empresas han cerrado. Y el país depende en gran medida de las importaciones, que a menudo son escasas y caras. Suena a una situación desesperada. Lo es. Millones de venezolanos luchan por sobrevivir día a día. Se enfrentan al hambre, a la malnutrición y a la falta de acceso a atención médica básica. Y hemos visto a millones de personas huir del país en los últimos años, ¿verdad? Así es. La diáspora venezolana es ahora una de las más grandes del mundo. La gente está desesperada por escapar de las dificultades económicas y la inestabilidad política, buscando refugio en países vecinos como Colombia, Perú y Brasil. Es una crisis humanitaria de proporciones épicas. Sin duda, es una crisis que ha sido ignorada en gran medida por la comunidad internacional. ¿Qué se puede hacer para ayudar al pueblo venezolano? Bueno, lo primero y más importante es que tiene que haber una solución política a la crisis. Mientras Maduro siga en el poder, es poco probable que se produzca una recuperación económica significativa. ¿Y qué pasa con el aspecto humanitario de la crisis? ¿Qué se puede hacer para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano? Es fundamental aumentar la ayuda humanitaria. Organizaciones como la ONU y la Cruz Roja están trabajando incansablemente para proporcionar alimentos, medicinas y otros suministros esenciales a los necesitados. Pero se enfrentan a un reto enorme y necesitan más apoyo de la comunidad internacional. ¿Y qué hay de los países que acogen a estos refugiados venezolanos? Ellos también deben de estar sintiendo la presión. Por supuesto que sí, países como Colombia han sido increíblemente generosos al abrir sus fronteras a los refugiados venezolanos, pero sus recursos son limitados. La comunidad internacional debe dar un paso al frente y proporcionar más ayuda a estos países para que puedan hacer frente a la afluencia de los refugiados. Es una crisis compleja y multifacética que no tiene respuestas fáciles. Así es, pero no podemos permitirnos cerrar los ojos ante el sufrimiento del pueblo venezolano. Tenemos que encontrar la manera de ayudarles a reconstruir sus vidas y su país. Y volvemos a The Deep Dive para seguir analizando la compleja situación en Venezuela. Exacto. Tras haber explorado las ramificaciones de la decisión de Estados Unidos de reconocer a Edmundo González como presidente electo. Quedan muchas preguntas en el aire. Sin duda. Y uno de los aspectos que me parece crucial es el posible cambio de rumbo en la política exterior estadounidense con la llegada de Trump
y con Marco Rubio como secretario de Estado. Totalmente. Rubio ha sido un crítico feroz de Maduro durante años. Y ahora con el poder en sus manos, ¿qué medidas concretas podría tomar? Bueno, podríamos ver un endurecimiento de las sanciones ya existentes. ¿Te refieres a ampliarlas a otros sectores de la economía venezolana? Exactamente. Se habla de apuntar a sectores clave que hasta ahora se habían librado. Entiendo. Y además de las sanciones económicas, se barajan otras opciones. Sí, también se está considerando imponer sanciones a personas cercanas a Maduro, incluyendo familiares y socios comerciales. Una forma de aumentar la presión sobre su círculo cercano. Exacto, la idea es debilitar su base de apoyo. Interesante. ¿Y qué de la posibilidad de una intervención militar? ¿Es una opción real? Sinceramente lo veo muy improbable, al menos a corto plazo. Aunque Rubio se ha mostrado muy duro con Venezuela en el pasado, también es consciente de los riesgos y las complicaciones que implicaría una acción militar. Sí, desde luego sería una decisión extremadamente delicada. Totalmente. Una intervención militar podría ser contraproducente, desencadenando mayor inestabilidad y atrayendo a otras potencias a la región. Un escenario que nadie desea. Exacto. Entonces, si descartamos la intervención militar, ¿qué otras herramientas tiene Estados Unidos para presionar a Maduro? La presión diplomática es fundamental. Estados Unidos podría trabajar con sus aliados para aislar aún más a Venezuela en el escenario internacional, incluso intentar su suspensión de algunas organizaciones internacionales. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido la reacción de los países de la región? Han mostrado un frente unido en apoyo a González. Pues la verdad es que hay diversidad de opiniones. Algunos países como Colombia y Brasil han condenado a Maduro sin ambages y han expresado su apoyo a González. Claro, ellos son los vecinos más afectados por la crisis venezolana. Exactamente. Pero otros como México mantienen una postura más neutral. Prefieren observar la evolución de la situación antes de tomar partido. Ya veo. Es un tablero geopolítico complejo con muchos actores en juego. Sin duda. Y Estados Unidos tendrá que navegar con mucha cautela si quiere lograr sus objetivos en Venezuela. Totalmente. Y para ir cerrando esta inmersión, creo que es importante destacar que si bien el reconocimiento de González por parte de Estados Unidos es un paso significativo, no garantiza un cambio real en Venezuela. Coincido. Es fundamental no perder de vista que la situación en Venezuela está lejos de resolverse, y es probable que veamos nuevos giros en los próximos meses. Absolutamente. La incertidumbre sigue reinando. Exacto. Por eso es esencial mantenerse informado y seguir de cerca los acontecimientos. En definitiva, hay mucho en juego, no solo para Venezuela, sino para toda la región. El desenlace de esta crisis tendrá repercusiones a largo plazo para la democracia, los derechos humanos y la estabilidad regional. Sin duda alguna. Un auténtico punto de inflexión. Muchas gracias por acompañarnos en esta inversión en la compleja crisis venezolana. Ha sido un placer compartir este análisis con todos vosotros. Seguiremos de cerca esta historia y les mantendremos informados sobre cualquier novedad importante. Hasta la próxima, mantengan la curiosidad y sigan aprendiendo. Nos vemos en la próxima inmersión acá. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.